Bien. Oye, vuelvo a saludar, espero que estén todos bien. Nuevamente les doy la bienvenida a esta instancia de conversación, de aprendizaje en el marco de nuestra campaña de Verano Seguro 2020. La verdad que hoy día nos convoca un poco el Somos una organización consciente que evoluciona y crece, que fue el concepto clave que estuvimos desarrollando durante el mes de febrero. Y la verdad que el recorrido de nuestro verano 2026 ya está entrando en la etapa final, ya llevamos 3 meses de trabajo arduo, estamos ya iniciando la gestión respecto a lo que es marzo, en donde nos vamos a enfocar muy fuertemente en lo que son nuestros atributos de cultura. Las obras están mapeando un poco el cómo estamos abordando estas temáticas, el que somos, el que seremos a través de nuestros atributos culturales, así que tenemos un gran desafío durante el mes de marzo. Y la verdad que hoy día hemos querido dar el cierre también a lo que fue febrero con este webinar, con este nuevo webinar, en donde hemos ido viendo cómo han evolucionado nuestros atributos de cultura. Contamos con un manual que nos permite poder interiorizarnos en lo que es en la materia y en profundidad lo que aborda nuestro modelo de cultura. En la pantalla ahí estamos viendo la distribución de nuestros atributos de cultura. Ya este año 2026 han tenido un pequeño cambio de concepto, es por eso que es tan importante comenzar a internalizarlo. Antiguamente hablábamos de somos una organización que aprende, hoy día estamos hablando de que somos una organización consciente que evoluciona y crece. ¿Y qué buscamos con esto? Que de alguna otra forma estamos súper claros que en este refrán que siempre hemos transmitido, errar es humano, pero perseverar en el error hoy día resulta inaceptable, entendiendo que el desarrollo de nuestra operación implica que constantemente nosotros estamos haciendo gestión preventiva sobre aquellos riesgos críticos que son propios o inherentes a nuestros procesos constructivos, y que de alguna u otra manera cuando tenemos un incidente buscamos a través de las investigaciones dónde estuvo la causa básica, dónde estuvo el origen de este evento, con el objeto de poder aprender de aquellas cosas que a lo mejor no estábamos viendo, pero también de corregir aquellas que no estábamos haciendo bien, ¿ya? Y a partir de esto es que hoy día, dentro de nuestro modelo de cultura, nuestros atributos somos una organización consciente que evoluciona y crece, se hace cargo de este tema y de alguna manera nosotros materializamos la gestión de este atributo también a través de nuestro modelo de aprendizaje. El reportar, aprender, enseñar, ¿ya? Hoy día todo lo que ocurre en nuestras obras es reportado a través del SAIL, ya sean alertas tempranas, como son nuestros hallazgos, nuestras tarjetas por la vida, y también nuestros incidentes. Y todos los incidentes se reportan a través del SAIL. Aprendemos a hacer investigaciones por medio de nuestro modelo de investigación, ya que también estuvo siendo abordado y profundizado en el conocimiento. Me imagino yo que ya todos somos, al menos tenemos nociones de nuestro modelo, de cómo investigar, de cuándo investigar a través de esta herramienta, y a partir del resultado de esas investigaciones nos vamos a este tercer eslabón, que es el enseñar, en donde nosotros a través de las lecciones aprendidas logramos transmitir también a nuestra organización aquellos, bueno, insistir, cosas positivas o negativas que pudieron ocurrir, que de alguna otra manera nos permiten también materializar estas lecciones en buenas prácticas. Y de esa forma evitar la recurrencia en los errores, ¿ya? Yo cambié un poquito la última palabra del refrán. Les dejo ahí la tarea que lo busquen. Errar es humano, pero perseverar en el error tiene un término distinto. Lo voy a dejar así. Ya ahí se las dejo para que lo busquen. Y por supuesto que hoy día el webinar está a cargo de Musa Magluf, que ya me está acompañando acá, que le voy a hacer entrega también del espacio ahora, que es subgerente de sistemas de gestión y factores humanos y organizativos en Mutual de Seguridad, y también nos viene a entregar también un grano de conocimiento, un poquito de conocimiento frente a este tema, que obviamente es el experto de Mutual en esta materia, así que los dejo en buenas manos. Musa, bienvenido.
te doy ahí el espacio para que te hagas cargo también de esta presentación. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a Salfa, a Raúl, a Paula, a Felipe, a Tina, a Marcia, a Patricio que no está, pero nos está acompañando en línea, por la invitación. A mí siempre me parece muy efectivo cooperar con ustedes porque más allá de lo que vamos a ver hoy día, que está relacionado con el aprendizaje, de esta cultura que evoluciona, que es consciente y que crece, hay un concepto que incluso es hasta más importante, que tiene que ver con la capacidad de sostener. Y esta organización sostiene durante el tiempo muchas actividades que tienen un impacto en cómo gestionamos la seguridad y salud del trabajo. Porque estamos llenos de modas también, que van saliendo algunos modelos, van saliendo algunos enfoques, y muchas organizaciones caen en esta tentación de ir cambiando cosas sin terminar una y perfeccionarla. Así que mi aplauso para ustedes también por sostener durante el tiempo una labor que tiene un objetivo final muy lindo, que es proteger la vida de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra compañía. Así que gracias por eso. Aprovecho de darles también la bienvenida y las buenas tardes a todos y a todas. Van a estar conmigo una media hora, 35 minutos. Vamos a tener un espacio final de preguntas para poder interactuar. Y yo voy a desarrollar un poco lo que hemos venido trabajando con Salfa, lo que se está hoy día discutiendo en las ciencias de la seguridad, qué es lo que la cultura de seguridad va tomando del aprendizaje, cómo lo hacemos evolucionar, cómo de esto y cómo vamos creciendo. Así que vamos a transitar al principio desde conceptos bien básicos hasta finalmente algunos un poco más duros que tienen que ver con la labor preventiva y el trabajo cotidiano que vamos realizando día a día en Salfacor. Vamos a partir definiendo, tal como ustedes probablemente ya lo pueden haber visto, yo espero que sea así también en el Manual Práctico de Cultura de Seguridad, qué es lo que es una organización consciente que evoluciona y crece. Básicamente lo que son organizaciones que tienen la capacidad de adaptarse proactivamente a los cambios, ¿ya? Hoy día estamos en un mundo del trabajo que es dinámico, van cambiando las normativas, van cambiando las tecnologías, van cambiando los procesos productivos, y cada vez que nosotros tenemos una reflexión sobre cómo abordarlos con tiempo y fácilmente nos vamos adaptando, las organizaciones comienzan a aprender. Pero el aprendizaje no es una situación que se dé naturalmente. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué aprendizajes son los que queremos ir adquiriendo, y cómo estos van a tener después un efecto tanto en los resultados de la compañía, como en los resultados de la continuidad operacional y en los resultados de seguridad y salud del trabajo. Y una vez que aprendemos, la tarea no... Una vez que aprendemos, seguimos aprendiendo. Y ya lo habíamos visto hace mucho tiempo en todos los procesos de sistemas de gestión. Nosotros constantemente estamos consiguiendo certificaciones, estamos hablando siempre del proceso de mejora continua, y ese aprendizaje continuo hace que nuestra compañía vaya robusteciendo los procesos. Y no cualquier proceso, los procesos más críticos que pueden llegar con el tiempo a generar algún tipo de accidente o alguna enfermedad profesional. Entonces aprendemos algo y seguimos haciendo pequeñas mejoras durante el tiempo para ir fortaleciendo, robusteciendo nuestro proceso de mejora continua. Estos procesos están relacionados específicamente también con fortalecer toda la acción preventiva que la organización se fija. Acá hay una visión compartida, hay un programa desplegado para mejorar la cultura de seguridad de Salfacor, tenemos herramientas, tenemos auditorías, tenemos certificaciones que constantemente van fortaleciendo la estrategia que tiene la compañía para poder conseguir su objetivo. Y eso es una labor, como vamos a ver en el desarrollo de la presentación, que no solamente de la gente que me acompaña aquí del área de seguridad, es una labor de cada uno de los que trabajamos en Salfacor, de dar nuestro pequeño granito de arena para hacer que la seguridad sea algo colectivo. Y compone también este atributo. Lo compone el retorno al conocimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar constantemente tomando, recibiendo información a través de los distintos canales que la compañía tiene. Los reportes, las visitas de seguridad, los incidentes, los análisis. Toda esa información hoy día es oro puro, decimos, porque estamos viviendo un proceso, además, a nivel mundial, de transformación digital. Estamos hablando mucho de inteligencia artificial, de machine learning, de robot, de algoritmos que nos ayuden a tomar decisiones y poder predecir el futuro. Pero esa predicción se basa también en la información que nosotros podamos tener y que podamos conseguir desde los procesos más cercanos a la línea de fuego, en el trabajo de terreno.
Y ese levantamiento de información nos ayuda mucho a nosotros a tomar decisiones y a seguir aprendiendo en seguridad. Una vez que somos capaces de aprender algo, de identificar algún tipo de desviación que podamos tener en nuestros procesos productivos, en nuestra operación, esto ingresa a nuestra compañía y nos permite, si es que surgió en un ámbito local, en un sitio de trabajo, en una región en particular, con un mandante específico, poder obtener ese conocimiento y no solamente dejarlo en esa región y en ese sitio, sino que incorporarlo al sistema y poder incorporarlo a todos los otros centros de trabajo que tengan un proceso similar y que esta mejoría y este aprendizaje que logramos traducir y capitalizar sea una mejora sistémica a nivel de la compañía. Y de eso se trata un poquito los aprendizajes. Como decía Paula, hay muchos refranes relacionados con el aprendizaje, y yo traje unos dos o tres que voy a comentar con ustedes también, pero una de las cosas que tenemos que evitar en esta labor en particular es la recurrencia de accidentes. Deberíamos tener las capacidades de aprender, y no solamente como compañía, sino que como actividad económica, como gremio, como sociedad, que aquellos accidentes que son recurrentes necesitan tener un tratamiento diferente probablemente, la visión en cómo lo estamos analizando. Como decía Paula, tenemos mejores métodos para investigar los accidentes en profundidad hoy día, somos capaces de llegar a causas más profundas. También nos descubrimos que no es solamente una causa que explica un accidente en su totalidad, son varias causas que están sistémicamente interactuando entre ellas y que nos permiten tener una mejor comprensión y que están desplegadas tanto en el tiempo como en la organización, esperando que nosotros vamos a descubrirlas, trabajarlas, resolverlas e incorporarlas dentro de nuestro proceso. Y eso no se hace solamente o desde la alta dirección o desde los sitios de trabajo que están conectados. Es una comunicación activa, constante, en la cual estamos moviendo información de manera fluida y transparente. Y fluida y transparente puede sonar muy simple, pero la transparencia y la fluidez se basa mucho también en la confianza que nosotros podamos tener en que nuestra organización va a ser capaz de escuchar aquellas malas noticias o aquellas desviaciones que se están produciendo y tomar las alturas de miras para poder analizarla y poder resolverla. Cada vez que nosotros somos capaces de identificar una de estas situaciones, estamos un poco más cerca de mejorar y robustecer nuestro proceso. Y ya vamos a ver que mientras tengamos un contexto de trabajo más seguro, las probabilidades de que algo o un comportamiento indeseado ocurra son menores. Buenos contextos de trabajo producen buenos comportamientos de seguridad. Malos contextos de trabajo producen malos comportamientos de seguridad. Y hacer algo fluido, transparente, donde en cada uno de los niveles de la organización el canal de información sube y baja para levantar, para resolver y demostrar y dar ese feedback, hace que la organización esté constantemente atenta, consciente sobre cuáles son los riesgos que tiene que ir a trabajar. Estas son dos definiciones que tenemos dentro del manual de cultura de seguridad de Salfa, son los componentes que engloban una serie de tareas, herramientas, de procedimientos y protocolos que tenemos. Acá se lo estoy contando para que ustedes también puedan ver cómo se van integrando tanto las definiciones técnicas como las estratégicas, con las tácticas y las operacionales y todo el sistema de tecnología, personas y herramientas que tenemos para hacernos frente a cómo podemos mejorar en este tema que es lo del aprendizaje. Eso es a términos de lo que tenemos dentro de nuestro manual, y hoy día voy a comenzar un poquito más por lo básico y voy a volver un poquito más atrás. Yo llevo 20 años trabajando en gestión de riesgos del trabajo, pero mi carrera base es psicología. Partí como psicólogo, después me especialicé en salud ocupacional y después me especialicé en factores humanos y organizativos y en psicología del trabajo, porque me apasionó este campo que para la carrera de pregrado nunca pasaron por la organización de redes, eso lo tengo que decir. Y cuando lo descubrí, encontré que era un mundo muy apasionante, porque además el objetivo final que tenía compatibilizaba mucho con el propósito que yo tenía con mi carrera. Entonces vine a trabajar a un mundo en el cual trabajamos con muchos ingenieros, con muchos expertos, con los comités de administración. Yo hice la formación en psicología del trabajo, entonces me pareció interesante cómo las organizaciones comparten procesos organizativos con los procesos de seguridad. Y al mismo tiempo, cómo esto tiene impacto en los procesos operacionales. Así que me voy a volver un poquito para atrás para ir construyendo con ustedes una breve historia sobre el aprendizaje en los individuos, el aprendizaje en las empresas y el aprendizaje en la gestión de riesgos del trabajo. Y lo más básico es decir,
¿Ustedes saben qué es lo que más le gusta al cerebro? Lo que más le gusta al cerebro es aprender. Al cerebro le encanta aprender. Y cuando el cerebro aprende, genera nuevas conexiones nerviosas, se produce una mejor sinapsis, la neuroplasticidad del cerebro se fomenta y empieza a generar algo que además le encanta mucho más al cerebro y al cuerpo, que es la dopamina. Y cuando se genera la dopamina, mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestra memoria y mejora en general la salud de las personas, la salud del individuo. Entonces, el cerebro está diseñado para aprender y se va entrenando en la medida en que nosotros le vamos entregando información y conocimiento para resolver problemas. Muchas veces cuando nos sentimos estancados, comenzamos a tener los síntomas totalmente diferentes a cuando tenemos un cerebro que está activo y que está con ganas de aprender. Nos gusta desafiarnos, nos gusta avanzar, nos gusta ponernos a prueba y nos gusta conseguir objetivos. Y eso el cerebro lo goza porque despliega todo el aparato cognitivo para movilizar todos los recursos psíquicos, físicos, emocionales para llevar a cabo una tarea. Y digo emocionales porque el proceso de aprendizaje, de acuerdo a lo último que la neurociencia ha investigado, no está disociado de lo que es la emoción y la cognición. De hecho, toda la información sensorial que entra en nuestro organismo, antes de llegar a la corteza cerebral, pasa primero por el sistema límbico, pasa por el sistema de la emoción, el cerebro emocional le llamamos, y le otorga un colorido, le otorga una emotividad a esa información que está entrando, antes de clasificarla como una memoria o como un recuerdo. Entonces, la emoción siempre va a estar ligada a un recuerdo. Aprendemos mejor y recordamos mucho mejor cuando esos aprendizajes están asociados a una emoción. Y decimos ahí entonces, las emociones son los guardianes de los recuerdos. Y al aprendizaje, por lo tanto, lo que le toca es, cuando tenemos que ir a recuperar algún recuerdo que está ahí, fíjense que generalmente lo tenemos asociado a alguna emoción, tanto los buenos como los malos. Cuando nos costó en la universidad, por ejemplo, aprender a resolver un logaritmo, una derivada, una ecuación compleja, digamos, a algunos que las matemáticas no eran mucho su fuerte, probablemente le costó un poquito más y tuvo que esforzarse harto en lograrlo, y cada vez que alguien dice derivada, se activa algo al interior que nos genera un poco de incomodidad. Pero también las positivas. Hay muchas cosas y recuerdos positivos que nosotros tenemos guardados y que los recuperamos a través de la emoción. El cumpleaños de nuestros papás, el día de la madre, el día del padre, los que somos papás, el día del nacimiento de nuestros hijos. Y después, cuando vamos creciendo un poco más, somos más experimentados, nos vamos volviendo incluso un poco más sensibles. Y cuando vemos que nuestra hija va a su primer día de clase, o está saliendo de octavo básico, de cuarto medio, la emoción que nos embarga ya nos volvió tan sensible que hasta un par de lágrimas se nos caen, y nos recuerdan también el momento en que nosotros estuvimos ahí. Y vamos recuperando recuerdos, vamos recuperando emociones. Entonces, la emoción, la cognición y el aprendizaje hacen una triada que nos permite a nosotros recuperar información, conseguir información, procesarla, clasificarla, priorizarla y después volver a recuperarla desde allá. Y ya que estamos hablando un poquito de la emoción también, quiero compartir con ustedes una breve reflexión para conectarnos con el sentido que tiene la actividad que estamos haciendo hoy día, con el trabajo que Salfacor que está desarrollando, con todos los esfuerzos que hace, con las campañas, con las visitas, con los análisis, con los reportes, y una fábula que me gustaría que la vieran, haciendo la analogía de inmediato de lo que van a ver con la labor que hacemos cada uno de nosotros en la gestión de prevención de riesgos del trabajo y enfermedades profesionales. Así que atentos, si no están con volumen en su computadora, este es el momento de encenderlo para que puedan escuchar lo que trae el video. Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí
en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle. «¿Qué haces, colibrí?», le gritó. «¿No ves que todos huimos para salvarnos?». El colibrí respondió. «Voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio». El jaguar se rió sin dejar de correr. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico?». «Bueno», respondió el colibrí, «es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte». Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Entonces la reflexión de este video es, ¿estoy haciendo yo mi parte? Si tienen a alguien al lado, pregúntenle si está haciendo su parte también. Una de las cosas importantes que tenemos hoy día, como máxima dentro de la compañía, es tener respeto absoluto por la vida. Y cuando conectamos con actividades como esta, tenemos que recordar que hay cosas que en algún momento nos pudieron pasar, algún compañero cercano de nuestra cuadrilla, de nuestro equipo de trabajo, y aquellos que le ha tocado vivir una situación similar, créanme que no les gustaría vivirla nunca más, nunca más. Y cuando decimos, estoy haciendo yo mi parte, es que la compañía por completo es su gotita. Porque decíamos al principio, la seguridad no es algo que construye solamente el área de prevención de riesgo, de gestión de riesgo del trabajo. La gestión de riesgo es algo que la compañía por completo hace. Y cada uno de nosotros, actuando en la vigilancia compartida, en la seguridad compartida, colectivamente vamos a construir la seguridad que necesitamos tener acá. Entonces, cuando yo hago mi parte y tú haces tu parte y mis compañeros hacen su parte, estamos todos fortaleciendo la manera en que queremos avanzar. Y eso es importante porque a veces nos dejamos de ver, a veces el día a día, lo cotidiano, nos pone en la vorágine de la actividad operativa y vamos decidiendo algunas cosas que hacer y otras cosas que no hacer, pero cuando volvemos un poco a la base y recordamos por qué trabajamos en esto y qué es lo que debemos hacer, nos damos cuenta que tenemos uno de los objetivos más nobles de cualquier actividad que se pueda realizar. Hablar de seguridad siempre es el mejor camino para establecer una conexión con alguien. No hay nadie que se oponga a hacer actividades de seguridad. La pregunta que nos va quedando después sería, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, aquí vamos a ver y tenemos un manual de apoyo que nos indica cuáles son las herramientas, cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar. Pero no olvidemos que todo esta, recuerdo que pudimos haber tenido en el video, si estamos dando nuestra parte o no, cuando no la dimos algo sucedió y cuando la damos nos reconocen de una manera muy linda y tenemos después certificaciones y tenemos premios y tenemos acciones que nos reconocen. Entonces, trabajemos todo en conjunto. Así como el aprendizaje estaba ligado a los procesos emocionales, a los procesos cognitivos y está asociado a la emoción, el aprendizaje también se da a nivel de las organizaciones. Y se da a nivel de las organizaciones y dentro de una organización la gestión de riesgos del trabajo es un subconjunto. Por lo tanto, la manera en que una organización hoy día gestiona sus propios procesos tiene un impacto muy alto en cómo se gestionan también en seguridad. El aprendizaje organizacional parte de la misma base, querer tener información para poder vigilarla,
interpretarla, transformarla, y utilizarla como un conocimiento, ¿no? Las organizaciones que no aprenden están destinadas al fracaso también. Y volvemos a la rima de Paula al principio. Una organización que no aprende es una organización que pone en juego la sustentabilidad de su compañía hacia el futuro, porque va a seguir cometiendo los mismos errores y las prácticas organizacionales, los errores generalmente están asociados a alguna pérdida económica. Y el fin de las organizaciones es producir, además. Cuando logramos tener información, interpretarla, procesarla, transformarla en conocimiento, vamos a ir obteniendo distintos beneficios. Hoy día, lo que nuestros directivos necesitan, lo que nuestros jefes necesitan, lo que nosotros como trabajadores necesitamos para tomar una mejor decisión es información de calidad. Y se van a dar cuenta que parcialmente, cuando nos toca tomar una decisión, estamos decidiendo con lo que tenemos a mano, con la información que el contexto en ese momento en particular nos está dando, tomamos una decisión. Pero en la medida en que estamos tomando una mayor cantidad de datos para tomar una decisión, es mucho más probable de que vamos a tener un espectro más grande en el cual la decisión que vamos a tomar va a afectar. Para poder tomar esas decisiones, y tal como lo veíamos antes, en nuestras definiciones necesitamos que la información siga fluyendo y que los datos se transformen después en experiencias que sean prácticas, experiencias que sean expandibles, experiencias que nos permiten a nosotros reflejar cómo enfrentamos las disfunciones o las desviaciones del sistema, generando pequeñas innovaciones, poquito a poquito, algo que Lean dice, Kaizen Kaikaku, encuentras algo, resuélvelo, y en la medida en que este ciclo se va dando, vas a tener un proceso que va a ser mucho más robusto. Y también les permite a las organizaciones evitar la recurrencia de los errores. En el caso de nosotros que gestionamos la seguridad, lo que tratamos de hacer es evitar la recurrencia de accidentes. Una vez puede ser un accidente, 2 veces ya no es casualidad. Ya hay algo en nuestro proceso que tenemos que revisar para poder identificar qué está provocando que esa desviación se presente recurrentemente. Y otra ventaja que tienen las empresas que logran trabajar con esto es que son capaces de adaptarse más fácilmente al entorno que va cambiando, y por lo tanto las diferencia de su competencia y las pone en un tono más relevante frente a sus contrincantes. El aprendizaje organizativo también nos permite a nosotros acomodar frente a los cambios tecnológicos. Recién en la conversación preliminar a esta actividad estábamos conversando de los tiempos de pandemia y cómo tuvimos que reaccionar rápido para hacer actividades en línea, las reuniones. De hecho, el año pasado tuvimos un cambio regulatorio importante en materia de seguridad y salud del trabajo. Apareció el decreto supremo 44, que derogó el 40 y el 54, y cambió toda la acción preventiva que las organizaciones tienen que realizar, y en la medida en que uno y ustedes, que tienen una madurez más grande, son capaces de reaccionar mucho más rápido y adaptar los procesos normativos para que podamos seguir teniendo una operación segura futura. Así que todo este proceso que estamos viviendo y lo que les estamos contando hoy día se basa mucho también en la experiencia que hoy día Salfa ha logrado capitalizar a propósito de ir levantando condiciones. Y voy a seguir con un poquito de los refranes. Hay una persona que dice que el que aprende de sus propios errores es inteligente, pero el que aprende de los errores de los otros más sabio. No necesito tirarme de un cuarto piso para saber que me va a doler, o meter el dedo al aceite para saber que me voy a quemar. Hay otro que ya lo hizo y que probablemente yo tengo que entender qué le sucedió y cómo lo hace. Cuando empezamos a entrar al mundo de la seguridad y salud del trabajo, no tenemos la oportunidad de probar. No tenemos la oportunidad de experimentar, sobre todo cuando estamos haciendo un proceso crítico. Lo que tenemos que hacer entonces es ir a buscar quién sabe de esto y aprender de lo que ya les sucedió y cómo lo están afrontando hoy día. Y esa referencia hoy día la encontramos en actividades económicas, en industrias altamente riesgosas, digamos. La aviación, la energía nuclear, incluso los portaaviones, han tenido muchos estudios longitudinales, se han estudiado sus procesos, su liderazgo, la capacidad que tienen de comunicarse y la toma de decisiones, porque vamos bien a saber que si hay algún tipo de fuga de algún reactor nuclear, no solamente va a afectar a la compañía y a la gente que está ahí, se transforma en algo mucho más grande, que se amplía a la sociedad, a los pueblos que están ahí, y afecta mucho a la reputación de una compañía, sabiendo que tenemos un proceso que es altamente peligroso como la energía nuclear. ¿Para qué hablar de los aviones? Hoy día sabemos que los aviones tienen una de las resultados más positivos en términos de seguridad,
Sabemos de ellos también que están llenos de sensores, que están llenos de información, y ustedes supieran la cantidad de alertas que hay entre un vuelo y otro, y cuánta cantidad de reportes tienen que procesar los analistas, pero eso les permite, antes de que suceda cualquier difusión mayor, poder tomar el control de identificar y recuperar. Si hablamos de los portaaviones tienen otra particularidad en la industria militar. Hay un momento en el cual el avión va a descender al portaaviones, y hay un señor que está en la cubierta, que no es el que tiene el mayor grado jerárquico dentro del portaaviones, pero el que tiene el mayor conocimiento técnico. Ese señor es el que decide qué tipo de elástico, de winch se va a utilizar para ayudar a que el avión frene, y no el comandante en jefe del portaaviones. Eso significa que la organización también es capaz de adaptarse al momento para tomar una decisión, no solo el que tiene mayor jerarquía dentro de la organización, sino que la gente que tiene mayor conocimiento, porque ha aprendido durante mucho tiempo a identificar qué tipo de avión es, cuánto pesa, a qué velocidad llega, cuál es el piloto, y poder definir bien cuáles van a ser las citas que les van a ayudar a trabajar. A estas organizaciones le llamamos las organizaciones altamente confiables. Y las organizaciones altamente confiables tienen una serie de características que en un cuaderno de ICSI que está disponible para que lo podamos descargar, yo se lo comparto también por si lo quieren leer en mayor profundidad. Hay ciertas características que estas organizaciones altamente confiables han logrado desarrollar, y sobre las cuales también la industria se empieza a mover para acercarse a tener los indicadores de seguridad que tienen hoy día. Y son empresas que están en todo momento inquietas. De hecho, tienen una inquietud crónica, aun cuando tienen buenos resultados en seguridad. A pesar de que están logrando el objetivo que se colocaron, la meta que habían definido, se sienten inquietas viendo y buscando información o maneras para poder hacer más seguro su proceso operativo. Entonces no se quedan ahí, no se duermen en los laureles. De hecho, y me voy a saltar al último punto que están viendo allá, son organizaciones que desconfían un poquito de lo verde y abrazan lo rojo, que vienen en la misma línea, es decir, a ver, si tengo tantos resultados tan buenos, me quedo tranquilo, no hago nada, o cuando me van pasando algunas cosas, utilizo también esas oportunidades, esas pequeñas desviaciones, esos precursores que están alejados del tiempo y espacio, de un incidente, incluso mucho más allá de un accidente, me sirven hoy día como elementos que me permiten analizar y tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque incluso cuando el accidente sucede, nos hemos dado cuenta que siempre había alguna información dando vueltas dentro de la compañía que estaba vinculada, asociada con ese proceso productivo. De hecho, nos pasa habitualmente que se recibe una llamada de un trabajador a un jefe y le dice, ¿sabe qué, jefe? En la bodega número 4 acaba de pasar un accidente, y el jefe le dice, no me digáis que fue don Mario, mientras estaba utilizando la Retro 4. Sí, todo el mundo sabía que la Retro 4 tenía algún problema, que estaba aceite, que no le habían hecho mantención y se mantenía en movimiento. Y cuando hacemos la investigación, siempre empezamos a encontrar que había una serie de señales débiles titilando que estaban conectadas con ese accidente que iba a pasar. Y muchas veces, como no las trabajamos y como hacemos oídos sordos, no realizamos las acciones que nos permiten resolver ese problema. Y esa es la importancia también de estar atento y de estar inquieto a captar todas las señales para poder transformarlas. Las organizaciones altamente confiables son organizaciones que son conscientes también y que saben que la perfección no existe. Saben que son vulnerables a alguna falla, de alguna herramienta, de alguna maquinaria, de algún proveedor, de alguna persona, de alguna decisión, de un cambio normativo, de una fusión, de una guerra, de una catástrofe. Y lo pudimos ver muchas veces también cuando comenzó el COVID y cómo las organizaciones tuvieron que reinventarse algunas y otras desaparecieron. Y aquellas que tecnológicamente en algún momento de su vida no captaron las señales del sistema y hoy día no existen. Yo ya voy a cumplir 46 años, yo cuando era chico mi mamá iba a Errors, me arreglaba un video cassette y veíamos un cassette de una película en video. Y eso pasó después por muchas marcas, la última más reconocida Blockbuster, ¿ya? Y ahora estamos todos viendo películas en plataformas. Y esas organizaciones que no lograron estar atentos a eso, y que estoy hablando más del negocio que de la seguridad, también las ponen en un riesgo muy grande.
Otra cosa que tienen en común estas organizaciones es que tienen un sistema de reporte, pero saben que teniendo un sistema de reporte, solamente por tenerlo no va a cambiar nada. Nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza, no es tan fácil que aportar. Tenemos que ir aceitándose el músculo, ese engranaje, tenemos que ir otorgándole y colocándole a los ingredientes de nuestro sistema de reporte un poquito de confianza, reporta lo que tenga que reponer, que reportar, perdón. Tenemos que favorecer ese reporte, motivar ese reporte, alentar ese reporte, reconocer ese reporte y lo más importante, resolver el reporte que nos está llegando. Nosotros cuando recibimos reportes categorizamos, clasificamos, identificamos, le otorgamos tiempos de respuesta a cada uno dependiendo de lo que tenga. Y ese trabajo es un trabajo que estamos haciendo constantemente y que la organización altamente confiable nos enseñaron que son uno de los puntos fuertes para poder evitar a futuro algún tipo de esta desviación en el futuro. Y así como las organizaciones empiezan a cambiar su forma de hacer, también nos va pasando con el tiempo y nos pasa a nosotros que también tenemos que aprender a analizar. Esto pasó, este es un bombardero que participó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los aviones fueron como el rol protagónico que cambió esa guerra, y el que tenía aviones era el más innovador y tenía el poder militar más grande, el poder aéreo. Entonces, lo que hacía el piloto, porque como así habían aviones, los enemigos lo que hicieron fueron generar armamento contra los aviones. Entonces salía el avión, y los enemigos le disparaban a los aviones, y el piloto tenía por norma que una vez que había recibido el impacto, tenía que volver al hangar para que le tiraran el avión. Y se dio cuenta que los aviones llegaban así. Y lo que se le encargó a la bodega de mantención fue, mira, los aviones están llegando acá, esos puntitos rojos que ustedes ven en el dibujo, son balas que le llegaron a ese avión, y lo que tenemos que hacer hoy día es encontrar la mejor manera, el mejor material para reforzar el avión en esos puntos. Y se lo encargaron después al departamento de estadistas militares, y le dijeron, busquen las mejores maneras para poder reforzar el avión aquí, que sea más resistente a las balas que está recibiendo. Y este señor, Abraham Don, dice, pero quizás no es la manera. Si tengo que reforzar acá, yo estoy trabajando sobre los aviones que vienen llegando. Pero ¿qué pasa con los aviones que no llegaron? ¿Qué pasa con esos aviones que fueron derribados? Porque este avión que llegó con estas zonas en rojo, regresó a la base, regresó bien, porque no le dio ninguno de los puntos críticos que el avión necesitaba. Por lo tanto, cambió la forma en que teníamos que hacer el análisis y dijo, no se refuerza ni la ala ni la cola, se refuerzan los motores, se refuerza la cola en esa parte, se refuerzan estos costados que tenemos acá. Entonces cambió la forma en la cual un problema se estaba analizando para plantear una solución que era la realmente importante. Cuando estamos trabajando en esto, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por tradición, los primeros modelos que se utilizaron para investigar, analizar accidentes, tenían una lógica diferente a la lógica que se trabaja hoy día. Distinguimos dos modelos en cada uno de los extremos. Un modelo del año 1930, que le llamamos el modelo del dominó. Ese modelo lo que hacía era otorgar la causa de un accidente al comportamiento humano. Por lo tanto, su regla era que los accidentes son producto de acciones, de comportamientos que las personas hacen. Y si son las personas las causantes de los accidentes, por lo tanto las intervenciones son de las personas. Y eso significa que probablemente toda la gestión preventiva de la fuga de un reactor nuclear estaba asociada a un curso de control de riesgos de fuga para un trabajador cuando las condiciones que teníamos que estar trabajando eran otras. Y es una analogía con las fichas del dominó, diciendo que una vez que una persona hace una acción, se empiezan a derribar las siguientes fichas del dominó hasta que el accidente se produce. Por otro lado, tenemos otro enfoque, que es el enfoque más contextual, más organizativo, más sistémico, que dice, a ver, parece que hay una diferencia en lo que hemos visto hoy día, cuando tenemos que investigar grandes accidentes, donde la acción humana per se no logra explicar
todo lo que sucedió dentro de ese accidente y dentro de esa organización. Entonces, empieza a ver un poco la acción humana no como la causa, sino como la consecuencia a la arquitectura, al diseño, a los procesos, a los factores que están dentro de ese contexto de trabajo y de la organización, que van a aumentar o disminuir la probabilidad de que algo suceda. Y plantearon un concepto muy interesante que era la prueba de sustitución. Si una persona hizo algo, y ese algo provocó alguna desviación, si sacamos a esa persona de ahí y colocamos a otra persona y hace lo mismo, no son las personas el problema. Si sacamos esa segunda y ponemos una tercera, y hace lo mismo, probablemente no son las personas las que están tomando malas decisiones, y lo que tenemos es que hay una influencia de las condiciones sobre las cuales estamos trabajando que llevan a que alguna definición organizativa impacte en ese contexto y nos toque después nosotros tomar una definición. Y es una cosa muy entretenida también para poder explicar esto, que es una representación, digamos, de queso suizo, queso que tiene hoyito, y empieza a decir, mira, los accidentes se provocan tal como se provoca la enfermedad en el cuerpo humano. Todos dentro de nuestro organismo tenemos virus. Esos virus no están activos. Para que un virus esté activo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que alguien se exponga a alguna condición que activa ese virus. Aun cuando alguien se exponga a esa condición, para activar el virus hay un tercer elemento que es el sistema de defensa, en nuestro caso el sistema inmunológico, para ver si está robusto o está débil. Digámoslo así, si tenemos el virus de algún resfriado, digamos, si yo me expongo a una corriente de frío, no necesariamente me voy a resfriar. Si yo me expongo a una corriente de frío y además tengo las defensas bajas, es probable que se sincronicen cada uno de estos hilitos del queso, digamos, y la trayectoria de ese accidente pueda suceder. Así que empieza a incorporar otros conceptos como el contexto organizativo, las decisiones organizacionales, la defensa y la sincronía que se produce cuando un accidente está, que filtra y falla en cada una de estas defensas para darle esa trayectoria. Y hoy día lo que vemos es que las organizaciones tienen muchos virus, así como el cuerpo humano tiene virus, estos virus están repartidos como procesos, como desviaciones, como errores que cometemos en lo cotidiano. ¿Y cómo vamos a identificar esos virus? En prevención no tenemos una resonancia magnética, un equipo de rayos, un ecógrafo. Tenemos herramientas que nos permiten recogerlas, pero que funcionan cuando todos los niveles de la organización estamos enfocados en dar y entregar la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Y así como cambian los modelos, fueron cambiando no por casualidad, fueron cambiando porque hubo grandes incidentes, accidentes que no podían ser explicados solamente desde el error humano. Y como les decía antes, la organización es altamente confiable, hay muchos datos que estuvieron previos a que el accidente se generara y que no fueron considerados. Hay marineros que reportaron en el Herald of Free Enterprise, un barco que saltó por la puerta abierta y se hundió, murieron 193 personas, pero los marineros habían reportado que eso se diera. En Deepwater Horizon, un trabajador fue despedido por alertar que había ciertos documentos de ingeniería importantes que atentaban contra la seguridad de la planta. Despedido. Estamos hablando por completo de cosas que no debemos hacer dentro de nuestras organizaciones, sino que queremos es anticiparnos a eso. Porque la alerta temprana justamente lo que hace es permitir que nosotros nos adelantemos a tomar las decisiones y poder controlar un evento. Pero tampoco se trata también de acumular información, acumular y decir, hoy día tengo un sistema de reporte que me entrega 20.000 reportes, pero si no hago nada con ellos y no lo analizo, tampoco aprendo. Les voy a contar otro ejemplo, esta es una empresa de camiones que transporta gasolina, y que tiene este mapa que se empezó a construir a propósito de los análisis en profundidad que se fueron dando con ellos, y este mapa lo que hace es mostrar en puntos rojos las ubicaciones donde los camiones se han volcado. ¿Vale? En punto rojo está eso. Uno podría tomar decisiones y informaciones desde acá y decir, ay, bueno, al parecer no son pocos los camiones que se han volcado, y por lo menos vemos 9 vuelcos en esa situación. Y si nos ponemos a actuar desde acá, con medidas, probablemente ya estamos actuando después de que pasó el daño. Sin embargo, cuando empezamos a revisar sus datos, encontramos que había pequeñas señales que se estaban presentando en los mismos puntos previo a que un accidente sucediera. Aquí lo que estamos viendo es la velocidad centípeta en los camiones cuando uno dobla, y probablemente ustedes cuando lo hacen en su auto también,
Uno dobla y nuestro cuerpo se va o a la derecha o a la izquierda. Y lo que busca el eje de la masa es buscar el centro de la curva. Pero si eso se hace a alta velocidad, esta velocidad centrípeta, se aumenta la velocidad, se genera el derrape. Y cuando se genera el derrape, que los camiones son mucho más vulnerables porque la carga también, y si una carga de movimiento afecta más, se vuelcan antes de derrapar. Ya había una información preliminar para trabajar con ella. Y si íbamos un poquito más atrás, que realizábamos los registros de los incidentes, y esto estaba conectado, cada uno de los camiones está conectado por su GPS, por lo tanto manda señales de frenadas bruscas a la cabina de control, que se almacena la información y se analiza para tomar decisiones. Entonces siempre tenemos señales previas, pero si no las trabajamos con atención, no vamos a tener oportunidad de poder anticiparnos. Si nuestra reacción hubiese sido desde la cantidad de alarmas que tenemos, las alarmas de frenado, fíjense que la alarma de frenado de la zona amarilla indica que un camión iba a una velocidad mayor y tuvo que frenar bruscamente para alcanzar lo más posible la velocidad permitida para esa curva. Esas son las zonas en las que tenemos que empezar a trabajar. Están más alejadas en el tiempo de ese accidente, pero tenemos el mismo efecto si logramos desde ahí empezar a hacer un trabajo para poder recuperarla. Algunos puntos importantes que recogemos de las organizaciones altamente confiables, de lo que estamos trabajando en Salfa y de lo que compartimos con el Instituto de Cultura y Seguridad Industrial, es que el control de los riesgos nunca va a estar totalmente asegurado en una organización. Y tenemos que estar siempre conscientes de aplicar la vigilancia compartida para poder lograrlo. Y que trabajar la cultura de seguridad significa también decidir, actuar, pero reflexionando sobre aquello que vamos a hacer. Generalmente tenemos que ponerle atención a los análisis de riesgo, a los mapas de riesgo, a nuestras matrices IPER, a nuestras tarjetas por la vida, porque son herramientas que nosotros hemos construido porque aprendimos de cosas que nos pasaron y queremos evitarlas con los siguientes que estén expuestos a algún riesgo o algún proceso peligroso. Organizaciones que tienen que favorecer constantemente el análisis de los eventos no deseados y no con la necesidad de querer buscar un culpable, sino que de poder encontrar y poder trabajar esas debilidades que vamos a encontrar en ese proceso para asegurarlo y para poder tener una mejora continua. Y esa organización también lo que hace es aprender de lo sucedido, ir adaptándose en consecuencia de ello para no seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, en términos bien prácticos, ya vamos a ir cerrando, necesitamos desarrollar la capacidad de cada uno de dudar, de preguntarnos, de reflexionar cuándo vamos a hacer algún tipo de actividad, y en todos los niveles, a nivel organizativo y a nivel de los colectivos de trabajo también. Tenemos que estar muy atentos a la realidad de terreno. Es ahí donde se producen las buenas prácticas y es ahí donde se producen también las desviaciones. Y tenemos que estar siempre fomentando, en ese caso, los reportes, la alerta y la vigilancia compartida. Y cuando ya tenemos algún evento más grande, hacer una investigación en profundidad para poder aprender de eso y transformarlo en éxito futuro. Hay una cosa muy interesante que es la diferencia entre el trabajo real y el trabajo prescrito. El trabajo prescrito es lo que nosotros diseñamos y decimos lo que va a haber, qué es lo que va a hacer la gente, cómo se va a comportar, cómo van a entrar la orden de trabajo, cómo las vamos a llevar a la operación, cómo van a llegar los proveedores, y de ahí va a salir el producto, el servicio o el resultado del proceso que estamos haciendo. Pero en la práctica nos damos cuenta que en el trabajo cotidiano, en el día a día, la gente suele hacer cosas totalmente inesperadas, los proveedores se atrasan cuando llegan las materias primas necesarias para poder seguir avanzando, las condiciones laborales, ambientales, del trabajo, la experiencia, empiezan a jugar roles, el mismo relacionamiento, y vemos que aquello que parecía tan lineal resulta ser de una manera un poquito más compleja o desordenada de aquello que nosotros habíamos desarrollado al principio. Y desde acá surgen temas muy interesantes, como primero tenemos este desarrollo teórico de cómo una actividad se realiza, y por otro lado tenemos la zona de no conformidad, que es cuando suceden algunos eventos que no estaban, ¿cómo decirlo?, programados que sucedieran y se transforman en una conformidad, algún daño, algún error grande, alguna vulneración de alguna regla, y son acciones que son realmente informadas rápidamente a la jerarquía, ¿no? Entonces tenemos este desarrollo del trabajo abajo y tenemos esta zona de no conformidad que es cuando se nos pasa la desviación. Pero entre ambas tenemos otra zona que le llamamos la zona de desorden habitual.
Y en esa zona, que está ubicada entre el funcionamiento perfectamente normal de una operación y el umbral de no conformidad, es que el trabajo se comienza a desarrollar. El trabajo se desarrolla de una manera en la cual se va moviendo dentro de estos umbrales y acá nos damos cuenta que los trabajadores son fuente de error, pero también son fuente de fiabilidad. Es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo y la cantidad de veces que un trabajador fue capaz de recuperar las oscilaciones de las variaciones operativas del día a día, funcionó. Y cuando no funcionó, pasó a ser una no conformidad. Entonces, así como queremos recuperar a veces condiciones que tenemos que mejorar, también tenemos que ser capaces de recuperar acciones que los mismos trabajadores y que nosotros mismos estamos haciendo para poder controlar ciertas desviaciones del sistema. Estas deben ser analizadas, porque como ya hemos visto, son una fuente de aprendizaje enorme y van a contribuir a asegurar el proceso en seguridad. La seguridad total del sistema se basa en dos grandes componentes. Uno es la seguridad arreglada. ¿Cómo me preparo para aquello que soy capaz de prever? Y como soy capaz de preverlo, puedo colocar un procedimiento, una regla, una barrera, puedo mejorar los conocimientos de las personas. Y la suma de ella es la seguridad gestionada. Y la seguridad gestionada es aquello que no soy capaz de prever. Y eso depende de la respuesta del sistema. La respuesta de los trabajadores depende de la expertise que tengan los trabajadores, de cómo han resuelto problemas de seguridad antes para que podamos conseguir un buen resultado. Pero para el caso de lo que estamos hablando nosotros, cada cosa que sucede, lo gestionado en aquello que yo no fui capaz de prever y que sucedió y que resolví, tiene que ser recuperada para volver a la seguridad arreglada, aprender sobre ello y poder mejorar y fortalecer nuestro proceso. Y en Salfa, para poder hacernos cargo de cada uno de los puntos que tienen la variabilidad operacional del día a día, hay distintas herramientas que nos permiten mejorar el aprendizaje. Cuando tenemos zonas o cuando tenemos acciones que están en la zona de no conformidad, nos toca hacer un análisis en profundidad, una investigación sistémica de los incidentes, de los hallazgos, de los accidentes, y ir poniendo a prueba el indicador de aprendizaje. Si se nos sigue repitiendo eso mismo, probablemente el aprendizaje que estamos teniendo no es tan alto. Cuando estamos en la zona de variabilidad, antes de ser una no conformidad, pero que ha pasado a la desviación del proceso normal, esos son reportes que tenemos que entregar a la compañía de incidentes, de hallazgos, de emitir las alertas peligrosas también, y el desarrollo teórico se ve nutrido todo el tiempo por el aprendizaje que tenemos de los análisis de la información que nos ha llegado. Desde acá lo que vamos haciendo es incorporar ese aprendizaje organizativo a las acciones de seguridad, ir haciendo las revisiones constantemente si aquellas nuevas defensas, aquellos nuevos análisis, aquellas nuevas mejoras que estamos incorporando funcionan o no funcionan, haciendo las auditorías correspondientes para asegurarnos que año a año esto esté funcionando de la manera en la que fue reinyectada al sistema y difundir a nivel interno de la compañía estas mejoras que hemos estado haciendo para que todos se enteren de que el trabajo que se realiza es un trabajo que nace en el terreno, se resuelve y vuelve a mejorar el proceso en el que estamos. Entonces tenemos, en modo general, ciertos componentes, ciertas definiciones que hacen la organización altamente confiable, que compatibilizan mucho con los componentes que tiene hoy día la compañía, tanto en sus componentes como en sus indicadores de seguridad. El desafío que tenemos de aquí en adelante sostener todavía, que fue una de las primeras cosas que empezamos a conversar, sostener un proceso que requiere energía de todo el mundo y que necesita enfrentar constantemente dudas, miedos, incertidumbre, pero aquellos procesos que logran madurar son los procesos que mejores resultados tienen a futuro. Seguimos potenciando nuestro análisis sistémico, nos vamos a dar cuenta que cada vez que logramos llegar a las causas raíces somos capaces de poder identificar todas aquellas causas que sistémicamente se integran en algún minuto para generar un accidente y aprender desde ellas. Necesitamos estar promoviendo todo el tiempo el retorno del conocimiento hacia las líneas de acción, todo lo que viene de los incidentes, de los post-accidentes y de las buenas prácticas, tenemos que estar constantemente subiendo y bajando esa información para conocerla, para tener una comunicación activa de todas aquellas lecciones que nos están sucediendo. La compañía aprende no solamente por lo que le pasa a uno de su centro de trabajo o a uno de sus contratos, la compañía aprende en general de cada una de las cosas que nos van pasando a todos dentro de la gestión de riesgo. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias a ti también por esta cátedra
que acabamos de presenciar. El tema es demasiado interesante. Yo para mí, errores humanos, perseverar en el error, hoy día es inaceptable para nuestra compañía. Y tú lo hiciste varias aseveraciones también que a mí me dejaron un poco reflexionando. ¿Estamos haciendo lo suficientemente necesario? Lo que nos corresponde hacer. ¿Estamos siendo parte de la gestión? ¿Estamos siendo parte de levantar la alerta? ¿Estamos siendo parte de las soluciones que a lo mejor desde el punto de vista de nuestra experiencia pueden ser un aporte incluso a resolver complejidades a las cuales no nos habíamos enfrentado anteriormente, que eventualmente no estábamos viendo de manera correcta? Tuviste el ejemplo ahí de los aviones en la Primera Guerra Mundial. Es cosa de ver de tener una mirada con una perspectiva. Salir de la caja, me dijo alguien una vez y me dolió el corazón. Cuando me dijeron, tenés que salir de la caja. Y yo dije, ¿qué te pasa? Pero en realidad tenía toda la razón. Fernando, ¿quieres comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? Levántate la mano por ahí. ¿Estás muteado? No. Era Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Hola Musa, hola Paula. Gusto volver a verte, Musa. Solamente aclarar un par de cosas. La teoría del avión es cierta y lo que explicó Musa es totalmente cierto, pero es de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los aviones no volvían porque eran de madera y papel. Entonces la bala rajaba. Buena observación. Entonces, efectivamente, el avión en la Primera Guerra Mundial que llegaba era por habilidad del piloto, y así salen los grandes héroes de la aviación, el Barón Rojo y toda esta gente que le fue increíble, pero le fue increíble derribando 30 aviones. Cuando iba a derribar el 31 se fue a tierra. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a salir estos aviones ya de material aluminio remachado, efectivamente el avión que vuelve es el avión que no ha sido dañado ni en el motor, ni en la cabina, ni en la torreta la torreta superior donde estaban las ametralladoras. Y eso es lo que se refuerza. Y la teoría es cierta, es así. O sea, se veía mal el problema. Tenemos que tapar los hoyos que hay. No. Hay que ver por qué los otros aviones no llegaron. Si los otros aviones no llegaron es porque los piques fueron en los motores, los piques fueron en las cabinas, y ahí se hace el refuerzo. Eso. Y aportar desde profesional permanente, que efectivamente cuando tenemos un accidente, los que somos, entre comillas, en algo responsables de ese accidente, nunca más queremos volver a tener un accidente y nunca más queremos tener que ir a la casa de una familia a decir que hubo un accidente que tiene un resultado que no nos gusta. Entonces, esta organización que es consciente, que evoluciona y que crece, como lo es Salfa. Yo estuve en Salfa el año 2012, me fui, volví ahora por Fluor. Veo que crece, veo que se esfuerza y que sus programas son consistentes en el tiempo. Seguimos trabajando con seguridad basada en la conducta, seguimos haciendo cosas para evitar esos accidentes. Así que eso, nada más. Muchas gracias. Un abrazo, Musa. Gracias, Fernando, muchas gracias. Oye, queda la tarea de esta reflexión que nos proponía Musa de hacernos la pregunta. ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Somos parte de las soluciones? Y ahí un poco también refrescar y recordar la historia. Yo les hablaba del modelo de aprendizaje a partir de el reportar a través del ensayo. Lo que hoy día estamos logrando, lo que hemos logrado con el reportar, no es algo que se dio en el último año, en los últimos 2 años. Es toda una historia desde que se implementa el SAI hace 15 años atrás, en donde comenzamos con algunos reportes pequeños para ir controlando como nuestra operación y evolucionar a las alertas tempranas hace 5 o 6 años atrás fue también
un desafío. Involucrar a nuestros trabajadores en el reportar cotidiano no ha sido fácil. Hoy día expandimos esta posibilidad ya no solo a una web, sino que a la aplicación, en Soma 360. Hoy día todos los que integran las empresas de Salfagor pueden hacer su reporte de manera anónima. Si quieren, pueden dar su nombre. Ahí queda libre albedrío la forma. Lo importante es ser parte de esta búsqueda de condiciones que a lo mejor no están siendo vistas, que nos permitan poder alentar, tomar decisiones respecto a ellas, y obviamente evitar la materialización del incidente, evitar también que los incidentes que ya no ocurrieron se sigan repitiendo en el tiempo, y por supuesto, como decía Fernando, no tener que ir a dar explicaciones a la casa de un trabajador, ni enfrentar esa situación. Yo creo que esa es la parte más importante de todo este aprendizaje, aparte de, obviamente, mejorar nuestros procesos y optimizarlos. Así que, por la hora, ya son las 4:05 de la tarde, así que no tengo la posibilidad de seguir dando opciones de preguntas, pero te quiero agradecer, Musa, por la compañía, por la cátedra. Insisto que nos viste hoy día. Hay temas súper interesantes de cultura general que vamos a ir a buscar y que de alguna otra manera también contribuyen a nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento. Así que nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias por la participación. Saludos a todos los contratos conectados. Por ahí me llegaron muchas fotografías de la planta de Maxsa. Aquí en el edificio corporativo están en pleno en el piso 10 conectados. La gente de edificaciones, muchos contratos de edificaciones conectados, condominio Los Nogales, por ahí. Barón de Juras, no sé si lo dije bien. La gente del Comité Paritario ahí en Altos del Valle, en San Antonio. Florida 6, a partir de Geovita, y EISEM. Sé que Flor Salfa también está conectada, así que muchas gracias a todos. Salfa Mantenciones presente, por ahí veo el contrato de la Sandra Rojas conectado, así que Francisco Pablo Rojas ahí también haciendo acto de presencia para que los saludemos. Así que estén muy bien, nos vemos en la próxima instancia. Gracias por estar conectados, gracias por participar. Que estén muy bien. Ahí está la Sandra haciendo en la pantalla. Que estén bien. Nos vemos.